Gracias, doctora. De nuevo, buenas tardes. La ruptura prematura de membranas la definimos como la ruptura de las membranas coreamnióticas que ocurre al menos una hora antes del inicio de trabajo de parto. Aproximadamente complica el 10% de los embarazos, pero en algunos países como Perú y Venezuela puede llegar a complicar hasta el 14 a 15% de los embarazos. De esas rupturas de membranas, el 30% ocurre antes de alcanzar el término, antes de la semana 37, y es responsable del 30 al 40% de los partos pretérminos, lo que la convierte en la primera causa identificable de parto pretérmino. Y como todos conocemos, el 85% de la morbimortalidad perinatal está dada por el parto pretérmino, pues eso hace que la ruptura prematura de membranas pretérmino sea considerado un problema obstétrico mayor. Y no solamente un problema obstétrico, sino es un grave problema de salud pública, porque aparte de la morbilidad que está asociada a la prematurez, pues tenemos que también tener en cuenta los factores como infección, sepsis, enterocolitis necrotizante, compresión del cordón abrupcio de placenta, etcétera, que están asociados con la ruptura de membranas. En los Estados Unidos complica la ruptura prematura de membranas pretérmino, complica 150.000 embarazos al año aproximadamente. De acuerdo a la base de datos del DANE y calculando esta misma incidencia, en Colombia se considera que podría afectar 26.800 embarazos al año y en Bogotá específicamente 3.445. En los embarazos a término se considera que el engranaje de las fuerzas mecánicas, las enzimas catabólicas con su posterior desencadenamiento de las siguientes colagenasas, proteasas, etcétera, y la muerte celular programada, pues va a dar como resultado la ruptura prematura de las membranas. Pero en la ruptura prematura de membranas pretérmino, estos tres factores no tienen mucho que ver y se hablan de estos tres procesos fisiopatológicos que están relacionados en la ruptura prematura de membranas pretérmino. Uno es la sobredistensión uterina. La sobredistensión uterina desencadena una disminución de la fuerza tensil de las membranas, los procesos que causen inflamación local porque van a activar la cadena proteolítica de esas membranas y todo proceso que facilite o que sea susceptible que la paciente sufra una infección de tipo ascendente, pues va a generar una ruptura prematura de membranas. Entonces, todos los factores etiológicos de la misma van a estar divididos, van a estar, digamos, dentro de estos 6 grupos que les voy a mencionar. Primero, la infección coriodecidual. El 35 al 45% de las rupturas prematuras de membranas pretérmino ocurren por una infección coriodecidual, o sea, es la causa principal de ruptura prematura de membranas pretérmino. Procesos o patologías que lleven a una degradación del colágeno, disminución del contenido del colágeno, por ejemplo, enfermedades maternas relacionadas con una deficiente cantidad digamos, cadenas de colágeno que no tengan una estructura sólida para tener buena elasticidad. Defectos localizados, pues ahí tenemos las amniocentesis, las biopsias de vellosidad corial, las fetoscopias, la sobredistensión uterina, no solamente los embarazos múltiples, sino también relacionado con procesos de polidramnios, por ejemplo, y procesos que activen la muerte celular programada antes del término o antes del trabajo de parto. Cuando nos ponemos a pensar en qué factores de riesgo están relacionados con ruptura prematura de membranas, pues se nos vienen a la cabeza muchos factores de riesgo. Entonces, a nosotros clásicamente en nuestras universidades nos han enseñado que la amniocentesis, el tabaquismo, el antecedente de ruptura, todos esos factores que les menciono ahí tienen peso estadístico para presentar ruptura prematura de membranas. Pero ¿qué hizo el Instituto Nacional de Salud Pediátrica y Desarrollo Humano de los Estados Unidos por medio de su red de unidades de medicina materno-fetal? Pues estudiar qué peso realmente tiene cada factor para poder presentar o no ruptura prematura de membranas. O sea, que dejemos de mirar esos factores como clásicamente asociados, sino miremos estadísticamente cuál tiene peso. Ellos encontraron que los mismos factores de riesgo no tienen igual peso estadístico si estamos hablando de una mujer nulípara o de una mujer multípara.
Básicamente, si estamos hablando de una mujer que tiene antecedente de ruptura prematura de membranas o no lo tiene. Esos son los dos grandes grupos que debemos dividir. En las mujeres nulíparas, ustedes observan los OR de estos factores de riesgo que fueron estudiados, y definitivamente el cérvix corto, las complicaciones médicas y la actividad laboral son las que más peso estadístico tienen cuando estamos evaluando una mujer nulípara. En las mujeres multíparas se evaluaron básicamente los mismos riesgos, y en ellas el antecedente de ruptura prematura de membranas que desencadene un parto pretérmino definitivamente es el factor de riesgo con más peso estadístico para presentar ruptura prematura de membranas. Cabe notar que en dicho estudio la raza negra, el sangrado o la hemorragia en el segundo y tercer trimestre y el tabaquismo resultaron no ser significativos para presentar ruptura prematura de membranas. Y los menciono porque nosotros siempre hemos pensado o hemos creído que estos tres factores son importantes para presentar ruptura prematura de membranas, y cuando se evalúa a la luz de la evidencia, pues no tienen ningún peso estadístico para la misma. Otro dato interesante en dicho estudio es que estos factores se potencian, o sea, no es lo mismo que una paciente tenga un factor de riesgo para ruptura prematura de membranas a que tenga 2, a que tenga 3, a que tenga 4, y realmente aumentan significativamente la probabilidad de que esa paciente presente una ruptura prematura de membranas. Y esto se evalúa en esta tabla que les coloco en la presentación. Una mujer nulípara que tenga fibronectina fetal positiva y cérvix corto, mire cómo aumentan los OR para parto pretérmino, para ruptura prematura de membranas pretérmino antes de la semana 37 y antes de la semana 35. Esto quiere decir que esta paciente tiene 11 veces más riesgo de presentar ruptura prematura de membranas con respecto a la mujer que no tenga ninguno de esos factores de riesgo. Y en las mujeres multíparas, el antecedente de parto, de ruptura prematura de membranas que desencadene un parto pretérmino, fibronectina positiva y cérvix corto, esos tres factores de riesgo, pues son los que más peso estadístico tienen para que la paciente tenga el riesgo de presentar una ruptura prematura de membranas. Tiene 25 veces más riesgo de presentarla comparado con una paciente sin ningún factor de riesgo o sin ninguno de esos tres factores de riesgo. Entonces, en la mujer multípara, el antecedente de ruptura prematura de membranas es el que más peso va a tener en el embarazo actual. Una paciente que tiene el antecedente de ruptura prematura de membranas en el embarazo anterior tiene 3 veces más riesgo de presentarla en el actual embarazo, y mucho más si esa ruptura se presentó antes de la semana 28 de gestación. Mire cómo aumenta el OR, y el tiene 13.5 veces más riesgo de volver a presentar ruptura prematura de membranas si la anterior fue lejos del término. O sea, es el antecedente más importante en la mujer multípara. Y buscando por qué una mujer vuelve y repite el mismo evento obstétrico, ¿qué la predispone a ella a volver a presentar ruptura prematura de membranas? Pues me encontré con este artículo muy interesante que habla del factor genético relacionado con la ruptura prematura de membranas. Este artículo que les menciono fue expuesto en el meeting más reciente del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, realizado en mayo de 2009, donde describen la asociación entre prematuridad secundaria a ruptura prematura de membranas con un polimorfismo en el gen que codifica para la metaloproteinasa de la matriz 3, que es un hallazgo novedoso. Recordemos que las metaloproteinasas pues, son un grupo de moléculas que están ubicadas en el espacio extracelular, dependientes del zinc, que son capaces de degradar el colágeno, la matriz extracelular, no solamente de las membranas coreamnióticas, sino también del cérvix y de la decidua basal. Además, la metaloproteinasa 3 es capaz de activar otras metaloproteinasas importantes en esta degradación del colágeno, como son la metaloproteinasa de la matriz 1 y 9. El 40% de los partos pretérminos están asociados a grupos familiares, a grupos genéticos, ¿no? Por lo tanto, estudiar la parte genética de esas pacientes es la que nos va a aclarar el panorama de por qué una paciente es susceptible de volver a presentarla.
Ellos estudiaron 4 genes, digámoslo así, candidatos de ser los causantes de la ruptura prematura de membranas, de volver a repetirlo, o sea, de la recurrencia de la misma. Y los 4 genes candidatos fueron el gen que codifica para la metaloproteinasa 3, para la 1, para la 9, y el SERPIN-H1, que es las mismas proteínas del shock térmico 47, que es sencillamente una chaperona del colágeno y hace que el colágeno tenga una estructura adecuada para soportar el peso del embarazo. Los otros 3 genes quedaron descartados porque el polimorfismo de esos 3 genes se dieron cuenta que es igual tenerlo o no tenerlo para presentar ruptura prematura de membranas. Pero no ocurrió lo mismo cuando evaluaron el gen que codifica para la metaloproteinasa 3. Evaluaron muestras de DNA en la sangre fetal, en la saliva y en la sangre de los padres y de los abuelos maternos de esos pacientes, y evaluaron 359 familias argentinas que fueron comparadas con familias de Iowa que han tenido partos a término y sin ninguna complicación. Ellos encontraron significativo en las pacientes que han tenido su parto pretérmino que tenían un polimorfismo en el gen que codifica para la metaloproteinasa 3, donde había un cambio único, genéticamente se llama así, un polimorfismo de un solo nucleótido, había un cambio de un glutamato por una lisina. Ese cambio en ese gen predispone a la paciente a volver a tener parto pretérmino, o sea, es como el causante de que se degrade con anterioridad el parto. O sea que este estudio nos está indicando que hay que investigar más en la parte genética en cuanto a parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, porque la respuesta la vamos a encontrar básicamente en la parte genética. Y lo de las metaloproteinasas pues definitivamente no es nuevo. El doctor Romero anteriormente en el 2002 ya había descrito que las pacientes que tenían ruptura prematura de membranas con parto pretérmino secundario tenían niveles de metaloproteinasa 9 mucho más elevados comparado con las pacientes que tenían parto pretérmino pero con membranas íntegras. Entonces las membranas sí tienen, las metaloproteinasas, tienen un impacto directo sobre la ruptura prematura de membranas. Vamos a hablar de los otros factores. Yo les hablé del cervix corto. Entonces, las pacientes que tienen conización, que tienen obviamente un cervix corto, van a tener prácticamente 2 veces o un poco más de 2 veces más riesgo de presentar ruptura prematura de membranas con respecto a la paciente que tiene su cervix íntegro y que no ha tenido ningún procedimiento quirúrgico. Aquí está la comparación tanto para conización láser como para LEP. ¿Y qué pasa con esa conización? Que la conización, el riesgo de que presente ruptura prematura de membranas está directamente ligado con la profundidad del cono. Se ha demostrado que cuando el cono, la parte más alta, el vértice del cono, mide más de 1 centímetro, 1.6 centímetros, pues hay mucho más riesgo de presentar una ruptura prematura de membranas con respecto a conos que no sean tan profundos, por decirlo así. Aquí en ablación láser ustedes se dan cuenta que los intervalos de confianza pues cruzan la unidad. No es que no sea significativo tener una ablación láser para ruptura prematura de membranas, sino se está refiriendo a la profundidad de la ablación láser, no es tan significativa como en la conización cuando se realiza el cono frío. Complicaciones médicas, el otro factor de riesgo importante en las pacientes nulíparas. Todos conocemos que las enfermedades del tejido conectivo han sido clásicamente relacionadas con pacientes que producen un colágeno deficiente en cantidad, deficiente en estructura, débil para su capacidad de distensibilidad. Entonces toda paciente que tenga una enfermedad de tejido conectivo va a tener mucho más riesgo de presentar ruptura prematura de membranas. Pero de esas enfermedades del tejido conectivo, definitivamente la más importante para presentar ruptura prematura de membranas es el síndrome de Ehlers-Danlos, donde ustedes observan que el 23% de una paciente que tenga síndrome de Ehlers-Danlos va a presentar una ruptura prematura de membranas y el 28% va a presentar aborto en el primer trimestre. Entonces, los resultados obstétricos de esas pacientes definitivamente son pobres. El estado nutricional. Todos pensamos que cuando hay un déficit de cobre, de zinc, de hierro, de vitamina C, pues va a estar asociado con alteraciones en la fabricación de precisamente ese colágeno.
Entonces, también hicieron un estudio prospectivo comparado con pacientes que estaban tomando sus complementos vitamínicos y encontraron que ni la disminución de ácido fólico, ni de cobre, ni de zinc, ni de vitamina C se asociaban con ruptura prematura de membranas. Anteriormente se había descrito que las pacientes que tenían disminución de ácido ascórbico de vitamina C tenían 2 veces más riesgo de parto pretérmino secundario y una ruptura prematura de membranas, y que si se le daba un aporte a esa paciente durante el segundo y tercer trimestre de vitamina C íbamos a poder disminuir el parto pretérmino. Realmente en los estudios prospectivos se descarta completamente esta posibilidad. Entonces no tienen ningún vínculo estadístico excepto la anemia. Se ha encontrado que hemoglobinas por debajo de 11.1 gramos por decilitro tienen 4 veces más riesgo de presentar ruptura prematura de membranas con respecto a una paciente que no tenga anemia. ¿Por qué? Pues porque todo proceso que cause hipoxia va a desencadenar un proceso inflamatorio que va a generar en una ruptura prematura de membranas. Esa es como la explicación fisiopatológica de este hallazgo, que es el único factor realmente nutricional digamos, en el cual nosotros como obstetras podríamos intervenir para poder disminuir ese riesgo de recurrencia. Y en este estudio canadiense evaluaron que el estrato socioeconómico bajo, con ingresos totales familiares menores de $25.000 canadienses, que eso equivale como los ingresos totales familiares de salario y medio aquí en Colombia mensual, cuando es menos de salario y medio mensual, tienen más riesgo de presentar ruptura prematura de membranas. Este hallazgo es más por dificultades en acceder al médico, a los controles prenatales, a sus complejos vitamínicos, disminución nutricional, etc. La vaginosis bacteriana. Yo creo que muchos de los que estamos acá siempre pensamos o creímos que la vaginosis bacteriana era importantísimo como tamizaje infeccioso para parto pretérmino y para ruptura de membranas. Pero cuando estudiamos a la luz de la evidencia de la vaginosis bacteriana, nos hemos desilusionado porque nos damos cuenta que tener o no vaginosis bacteriana es igual en cuanto a riesgo de ruptura prematura de membranas con la paciente que no la tiene. Ellos evaluaron 534 pacientes, encontraron que estaba aumentado el riesgo para parto pretérmino, pero cuando ustedes observan este pobre valor predictivo positivo, pues nos damos cuenta que la vaginosis bacteriana realmente no es adecuada. Y el CDC, la última revisión de Cochrane, metaanálisis de Cochrane, y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia considera que el tamizaje para vaginosis bacteriana o darle tratamiento a la vaginosis bacteriana realmente no es un tratamiento efectivo para poder disminuir la recurrencia. Ya se me está agotando el tiempo, ya está en la última diapositiva. La fatiga ocupacional, la actividad laboral, si ustedes recuerdan, en la paciente nulípara tenía impacto para poder presentar ruptura prematura de membranas. De la década de los 70 acá, actualmente, ha aumentado en un 80% de las mujeres que están en edad reproductiva y que están trabajando. El 80% de las pacientes que están embarazadas actualmente en el mundo trabajan fuera de su casa y el 50% lo hace hasta el último mes de embarazo. Entonces, cuando se evalúa qué impacto tiene trabajar o no sobre el embarazo, se evalúa en estos 5 factores. Esos son los criterios de Mamel, donde evalúa qué tan estresante es un trabajo, lo cataloga por postura, si la paciente trabaja con máquinas industriales generalmente que causen vibración o que tengan algo que ver con engranaje, exceso de ejercicio físico, estrés mental. En estrés mental habla de los trabajos que son aburridos, que son repetitivos, que emplean, digamos, se vuelven monótonos, o que tenga un ambiente estresante el sitio donde la paciente trabaja, o sea, a donde tiene que llegar. Y encontraron un impacto solamente en las mujeres nulíparas. Es importante el estrés laboral si la paciente es nulípara para poder presentar ruptura prematura de membranas, o sea, si es un riesgo, es un factor de riesgo, pero en la paciente multípara, el hecho de trabajar en un sitio estresante o que el trabajo sea monótono o que tenga exceso de actividad física no influye para que la paciente presente una ruptura prematura de membranas. Ahí ustedes observan el parto pretérmino causado por ruptura prematura de membranas
o la ruptura prematura de membranas pretérmino tiene incidencia únicamente en las pacientes nulíparas. Bueno.